Bueno, gracias por atendernos, Mariel, muy amable. No, por favor. Lógicamente que hacen estudios a través de tu consultora que son muy importantes y por supuesto que es como un puntapié inicial de lo que se viene, que todavía estamos en pañales en lo que respecta a las consultas que pueden hacer ustedes en torno a las elecciones legislativas de la República Argentina. Pero han hecho un estudio muy importante sobre el índice semanal de optimismo económico y político. Contame. Sí, nosotros venimos midiendo, digamos, a ver, nosotros monitoreamos un poco el humor social, tenemos un relevamiento de opinión pública mensual, que es el que difundimos todos los meses, donde medimos, bueno, un poco expectativas, donde medimos la imagen de los principales dirigentes, las aprobaciones de gestión y demás. Y por otra parte, semanalmente, lo que nosotros veíamos era que de un mes a otro tal vez cambiaban mucho las expectativas y no sabíamos muy bien a qué atribuirlo, ¿no? Entonces comenzamos a medir un índice de optimismo semanalmente, donde medimos por un lado el optimismo económico y por otro lado el político, y cada uno de ellos medimos un poco la valoración actual y la futura, es decir, las expectativas. Bueno, el índice, Sí, digamos, lo comenzamos a publicar desde el principio de este año, digamos, comenzando con esta gestión, y lo que vemos, a ver, en términos, digamos, de las expectativas y de la cuestión política y de la cuestión económica puntualmente, lo que veíamos a principio de año era que las expectativas eran muy superiores a lo que era la valoración de la situación actual, como que la gente pensaba que, bueno, que en el momento actual no lo veía muy bien, pero que tenía muchas expectativas a futuro. Esa brecha se fue cerrando, hoy no hay tanta diferencia entre las expectativas y la situación actual. El peor índice, el peor, digamos, atributo dentro del índice es el tema de los precios, digamos. Lo que hoy tira para abajo el optimismo económico sigue siendo la variable de la inflación, de los precios, tanto en el momento actual como en el futuro. Evidentemente, si el gobierno logra moderar la inflación, el optimismo económico va a crecer, porque los otros atributos no tienen una valoración tan negativa. Sigue el tema de los precios, que sigue persistiendo la preocupación en ese atributo puntualmente. En Mariel, el discúlpame, político, sí. discúlpame, ¿cómo influyó el tema del anuncio del aumento de combustibles durante esta semana? Teniendo en cuenta que en algún momento se habló que no iba a haber aumento de combustibles por un largo tiempo, pero bueno, los retoques de la cotización del dólar hizo que van a aumentar el valor de las naftas. ¿Eso repercutió también en la medición? Sí, nosotros vemos que dentro digamos, de esa cuestión económica hace ya varias semanas que no repunta, ¿no? Y eso tiene que ver con que justamente la gente no ve que haya una mejora en términos de algunos, de los precios de algunos productos que son indispensables. Bueno, la nafta podría ser uno de ellos, ¿no? En realidad los bienes, digamos, que la gente tiene que consumir diariamente, la verdad que más allá de que el índice uno ve que se mantiene en uno entre 0,9, 1,20, pero la verdad que en la vida cotidiana la gente siente que los bienes siguen aumentando, ¿no? Y esto preocupa, y por eso el índice económico no repunta. Nosotros hace 4 semanas prácticamente que lo tenemos sin ningún tipo de repunte, en algunos casos tirando hacia abajo, y esto tiene que ver fundamentalmente con el tema de los precios, ¿no? Con la sensación, bueno, puede ser algún mes es la nafta, otro mes son algún otro tipo de bien, pero en general la gente siente que la cuestión económica no repunta, ¿no? Mariel, hicieron este relevamiento durante una determinada cantidad de días de la semana. El universo de personas que consultaron, ¿cuál fue? Nosotros tomamos 2.800 casos, son 2.800 casos en todo el país. En todo el Y, país. y ¿Y cómo todo fue el el país, resultado en nacional. distintas regiones? Bueno, en general el peor, digamos, bueno, en donde mejor evaluado está es en la ciudad de Buenos Aires. Después hay matices, ¿no? Hay matices, digamos, en cuanto a que tal vez en el conurbano, digamos, la cosa es más complicada, Mm, en algunas provincias del norte, en el sur.
tal vez la zona centro y la zona de Ciudad de Buenos Aires son las que el índice tiene una mejor valoración. Uh-huh, uh-huh. Pero se nota claramente lo que es parte del Gran Buenos Aires, algunos Sí, sectores del interior del país y la capital federal distinto. Sí, la Ciudad de Buenos Aires sin duda es el lugar donde el índice es más alto y donde de alguna manera estas variables no influyen tanto, ¿no? Más allá de que el índice en general tiene un comportamiento similar, pero bueno, hay diferencias significativas en torno a diferentes ciudades. El índice en la provincia de Buenos Aires, hablando del Gran Buenos Aires y el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿también hay diferencias, Mariel? Sí, porque bueno, a ver, una cosa es el interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay ciudades como, bueno, Mar del Plata es uno de los casos, ¿no? Claro. Pero Bahía Blanca, Tandil, es decir, también hay muchas ciudades que tienen que ver con, que están muy ligadas al campo, que tienen hoy una situación muy distinta a lo que es el conurbano, ¿no? El conurbano bonaerense, el segundo cordón, la verdad es que es el que hoy está como más complicado en esos términos, porque además tampoco está ligado a actividades productivas y donde todo lo que es industria y servicios está pasando por un momento bastante negativo y entonces la verdad de por sí es una zona muy relegada y además las actividades productivas ligadas a esos sectores también están complicadas. Entonces, bueno, el optimismo obviamente también pasa por un mal momento, ¿no? Estamos charlando con Mariel Fornoni. Mariel, hablamos del optimismo económico que cayó a lo largo de la semana que ustedes estuvieron sondeando. ¿Y el optimismo político también disminuyó en esa semana consultada? Bueno, esta no fue una buena semana. En lo político lo que nosotros podemos decir en términos generales es que el gobierno tiene una buena performance en algunos temas que tienen que ver con la honestidad del gabinete, la trayectoria de los miembros del gabinete, el liderazgo presidencial y algunas cuestiones así muy fijas. Y por otro lado, lo que vemos es que la mayor variabilidad la tiene en lo que sería la capacidad del gobierno para resolver los problemas, ¿no? Y entonces ahí tiene mucha variabilidad. Hay semanas que está bien, que crece, y hay otras semanas donde esto baja. Me parece que es el punto débil, ¿no? Donde la gente siente que tal vez, bueno, se toman decisiones, después se da marcha atrás, y eso cuando, bueno, pasa una vez, digamos, la gente lo ve como, bueno, el gobierno es capaz de reconocer un error y dar marcha atrás, pero cuando sucede varias veces, esto empieza como a generar incertidumbre en términos de, bueno, el gobierno sabe para dónde está yendo, y esto empieza a generar, bueno, y a tener una connotación negativa, ¿no? En esta última semana todavía tenemos algunos resabios del tema de las pensiones, del tema de los subsidios por discapacidad, pensiones por discapacidad y demás, y esto todavía tenía una connotación negativa de las últimas semanas. En algunas semanas crece cuando la gente siente que el gobierno ha tomado una buena decisión, y en otras semanas cae. Esta es una semana en la cual el gobierno no venía repuntando, ¿no? Entonces el optimismo económico y político no habían subido. Ahora, una cosa favorable del optimismo político tiene que ver con que la gente, la situación actual y la situación futura la ve de la misma manera. Esto quiere decir que no siente una caída del liderazgo presidencial o del liderazgo político en el futuro. Esto es importante para un gobierno que no es peronista, donde en general la gente siente a que el liderazgo se desgasta. Hoy eso no se ve y eso de alguna manera es importante para el gobierno. Bueno, este análisis de optimismo económico y político, ya lo hablamos del orden geográfico. En lo que respecta a los niveles educativos, ¿cómo lo notaron? Bueno, la verdad es que en los niveles educativos pasa un poco algo similar a lo que pasa en general, ¿no? En todos los temas. Tal vez la juventud, los sectores más jóvenes, no tienen tanto nivel de conocimiento, ni tienen una opinión tan tomada. Lo que sí es cierto, y esto también pasa con la aprobación de la gestión del gobierno nacional, es que tal vez los sectores más críticos son los sectores entre los, entre los 20 y los 35 años, donde de alguna manera
es gente que comienza a entrar en el mercado laboral, tal vez tenía mucha expectativa y a lo largo de este año vio que esas expectativas no se cumplieron. Es decir, en términos generales, no solo lo de esta semana, ¿no?, sino en términos generales, ¿qué ha pasado? Es un segmento que en general es el segmento más desempleado, que tal vez confiaba en que este gobierno le iba a dar acceso a créditos hipotecarios. Eso recién comienza a verse y bueno, y de alguna manera en todo lo que fue el principio de este año generó como una decepción, ¿no?, como un desencanto en cuanto a algunas promesas que pensaban que el gobierno iba a darles alternativas de créditos hipotecarios o que iba a quitar el impuesto a las ganancias. Y bueno, y estas cuestiones generaron como mayor descontento, sobre todo en ese segmento de edad, ¿no?, entre los 20 y los 35 años, aquellos que recién empiezan a entrar en el mercado laboral y bueno, y sienten que iban a tener acceso a muchas cosas a las cuales no tienen, y por otro lado, mucha gente de ese segmento etario que hoy está desocupada, ¿no? Mariel, y bueno, ¿y los mayores de 40 años? En general los segmentos mayores, bueno, el segmento más fuerte en el cual el gobierno se encuentra posicionado es en el de los mayores de 50, ¿no? Esto no quiere decir que los de 40 no lo apoyen, digo que hay una diferencia más que proporcional, es decir, en los sectores mayores de 50 años, ahí lo que vemos es que de alguna manera tienen como una preferencia más grande o un apoyo más grande por el gobierno que el resto, ¿no? Depende de dónde hagamos el corte. Nosotros la verdad que los segmentos jóvenes los tomamos hasta 40, claro. Y a partir de 40, bueno, vemos que empieza a haber como un mayor apoyo. También es cierto, no nos tenemos que olvidar, que el kirchnerismo estuvo 12 años en el gobierno, con lo cual cuando nosotros hablamos con los jóvenes tal vez de algunas cuestiones, como por ejemplo temas del 2001, son temas ajenos a muchos jóvenes, ¿no? Claro. Que uno cree que, bueno, que todo el mundo debería acordarse y sin embargo, bueno, los que recién comienzan a votar, ni hablar, 16, 18 años, prácticamente lo único que han vivido es la etapa del kirchnerismo, ¿no? Las etapas, digamos, las edades de 40 en adelante, de 50 en adelante, evidentemente tienen mucho más para comparar, y entonces, bueno, también las evaluaciones son distintas. Mariel, abuso de tu gentileza. Se viene un año electoral y que ya está en marcha. A nivel general, ¿hicieron algún sondeo? ¿Me podés adelantar algo? Después te voy a preguntar por Mar del Plata, pero en líneas generales, ¿ya comenzaron con el trabajo? Sí, a ver, bueno, nosotros después del cierre de listas del sábado estamos midiendo, todavía no tenemos números, ¿no?, con los candidatos. Lo que nosotros vemos, a ver, primero lo que hay que decir es que esta es una elección legislativa, una elección donde, digamos, salvo en Corrientes y en Santiago del Estero que se elige gobernador, después es una elección que no todo el mundo lo sabe esto, ¿no? Es una elección donde se renuevan senadores, diputados, concejales, una elección de medio término. En términos del gobierno particularmente, seguramente va a ser una buena elección a nivel nacional porque tiene muy poco en juego, porque Cambiemos como tal no existía, el PRO tenía una muy baja incidencia en términos de cantidad de legisladores, y en esta elección seguramente lo va a superar. Lo que pasa es que después de la elección se termina midiendo con qué pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos acordamos de la del 2009, de la del 2013, donde ganó de Narváez, donde ganó Massa, claro. Y de alguna manera es quién gana la elección en la provincia de Buenos Aires. Se termina disputando en esos términos, también porque, bueno, se disputan 35 diputados, pero lo cierto es que también se disputan 3 senadores y hay muchas provincias que disputan 3 senadores, ¿no? Entonces, en términos general, el gobierno probablemente tenga una buena performance porque tiene poco en juego y puede llegar a entrar muchos más legisladores de los que tenía, senadores, diputados. En la provincia de Buenos Aires la situación es más delicada, ¿por qué? Porque en el conurbano bonaerense, donde viven 26 millones de habitantes, la presidenta Cristina Fernández sigue teniendo una imagen positiva importante, y entonces ahí las fuerzas están más equilibradas.
Nosotros hoy te podría decir que tenemos un 30%, un 28%, 29%, que es un núcleo duro que está más a favor del gobierno, un 25% que está más a favor de la Presidente, Cristina Fernández, o del kirchnerismo, pero tenemos un 50% que no tiene una opinión definida. Ahí tenemos un 20% saldos de masa, tenemos un 5 o 7% de randazo. La verdad que los porcentajes estos están entre pinzas, ¿no? Tomados con pinza, porque ahora que están las listas, la gente va a empezar a tener una opinión. A lo que vamos es que no vemos una elección tan polarizada, que vemos una elección donde va a haber muchas fuerzas, lo que sí probablemente, como las pasos solo van a servir para mostrar las cartas, porque no hicimos ninguna paso en la provincia de Buenos Aires, en las listas grandes, ¿no? En diputados nacionales y senadores. Entonces seguramente después de las pasos también va a haber un reacomodamiento de ver, bueno, un voto estratégico, un voto útil de quién queremos que entre, quién no queremos que entre, y probablemente vaya a haber reacomodamiento. Entonces me parece que hay que irlos viendo con el tiempo, los números, ¿no? Seguramente íbamos a seguir charlando, Mariel, porque es un placer escucharte. Y te pregunto, ¿midieron a los candidatos de Mar del Plata? No, todavía no. La verdad que en Mar del Plata, bueno, hay algunos candidatos, son candidatos conocidos, ¿no? El caso de Baragiola, que es una candidata que tiene muchos años en la ciudad, el caso de Ciano, que también hace muchos años que está en la ciudad. Hay otros candidatos más nuevos, el Frente para la Victoria también renueva candidatos que ya están en el Consejo Deliberante, pero yo creo que todavía el grado de conocimiento sobre qué se disputa, sobre las elecciones, no es tan alto, y bueno, todavía no tenemos números, pero vamos a estar midiéndolo seguramente en estos días. Bueno, te vamos a molestar infinidad de veces, así que te mandamos un beso muy grande, Mariel. Muchas gracias por estos minutos de charla. Te esperamos cuando quieras. Chao. Mariel Fornoni, titular de Management and Fit, la consultora, hablando sobre el optimismo económico y político en la República Argentina y bueno, lo que están preparando, el trabajo que están preparando, el relevamiento en torno a lo que se viene en las próximas elecciones legislativas, más precisamente en las PASO a nivel nacional y también en la ciudad de Mar del Plata.